El esquema era así como está indicado y teníamos nosotros aquí un desplazamiento x1 con una velocidad x1. La masa m2 asimismo se iba a desplazar una distancia x2 con una velocidad x2. Y habíamos nosotros encontrado dos ecuaciones que describían la dinámica de este sistema. Eran x1 dos puntos y x2 dos puntos. ¿Cómo estaba definido x1 dos puntos? F sobre N1 Esto era f sobre n1 menos B sobre N1 esto es b sobre n1 y multiplica a x.1 menos x.2 a x1 punto menos x2 punto menos K1 sobre N1 menos k1 sobre n1 que multiplica a x1 menos x2. x1 menos x2. Eso era todo lo que es x1 dos puntos. x2 dos puntos, ¿cómo quedaba? B sobre N2 b sobre n2 que multiplica a x1 punto menos x2 punto ¿ya? más K1 sobre N2 más k1 sobre m2 que multiplica a x1 menos x2 menos K2 sobre M2 por x2. Ya teníamos entonces las ecuaciones 1 y 2 descritas ahí. ¿Alguna pregunta entonces de cómo obtener el modelo? Lo que habíamos dicho es que hay que respetar el orden, ¿no es cierto? Si tenemos x1 menos x2, lo mismo tiene que pasar con la velocidad. Tiene que ser x1 punto menos x2 punto. Si es que tenemos el orden inverso en la distancia x2 menos x1, lo mismo tiene que pasar con la velocidad. Eso es lo único que hay que cuidar aquí. Pero finalmente las ecuaciones pues salen igual. Todo está claro entonces con el proceso de obtención del modelo de ecuaciones diferenciales. También ya habíamos definido las salidas y las entradas también. ¿Qué salidas tenemos aquí? x1 dos puntos y x2 dos puntos, ¿no es cierto? Son las variables que despejamos aquí. ¿Y como entradas qué tenemos? Señal F, x1, x2, x1 punto y x2 punto. ¿Algún inconveniente con reconocer las señales de entrada y salida? Vamos entonces a implementar ahora este sistema ya. ¿Sí? Vamos a asumir que la masa M1 es igual a 1, la masa M2 que valga 1.8, K1 que sea 0.2, B que valga 0.8 y K2 que valga 0.5. Vamos a poner entonces el bloque de la función aquí y le vamos a configurar siguiendo la misma estructura, ¿no es cierto? Vamos nosotros entonces a poner el nombre de la función, cualquier nombre que ustedes quieran aquí, y vamos a especificar
cuántas entradas tenemos. En este caso, ¿cuántas entradas tenemos aquí? 5 señales de entrada, ¿no es cierto? Están definidas aquí. Vamos nosotros a decir que tenemos 5 señales de entrada con el mismo formato de siempre. ¿Cuántas señales de salida tenemos? 2, ¿no es cierto? X1 2 puntos, X2 2 puntos y hemos estructurado ya este bloque. Una vez que ya tenemos estructurado este bloque, lo que vamos a hacer es volver al espacio de trabajo y vamos a abrir una nueva función. Lo que está entre la palabra function y en no nos interesa, y aquí nosotros vamos a poner el vector de salida. En lugar de la palabra sin título, vamos a poner el mismo nombre del bloque del Simulink. Sí. Disculpe, ¿cuál es el nombre del bloque? ¿Del bloque en el Simulink? No, es que está ahí en el... Esto. Mucho. Va a nuevo y busca la opción función. Listo, gracias. Ponemos entonces aquí el nombre del bloque del Simulink y aquí adentro vamos nosotros a poner los nombres de las señales de entrada, ¿no es cierto? Vamos a tener entonces aquí F, X1 punto, X2 punto, X1 y X2. Esas van a ser entonces para nosotros las señales de entrada. Las 5 señales de entrada que están especificadas en la configuración del bloque igual. Una vez que ya tenemos eso, vamos a especificar los parámetros físicos, ¿no es cierto? La masa M1, M2 y el resto también. La masa M1 vale 1. La masa M2, 1.8. La constante K1, ¿cuánto es? 0.2. 0.2. La constante K2, 0.5. Y el coeficiente de amortiguamiento, 0.8. Y eso es todo. Esos son todos los parámetros físicos que nosotros especificamos aquí. Una vez hecho eso, vamos a escribir las ecuaciones diferenciales como están aquí, ¿no es cierto? La primera será X1 2 puntos. Y esto dice que es sobre la masa M. Menos B sobre M1 por X1 punto menos X2 punto. Menos K1 por X1 menos X2 sobre M1. Y vamos a hacer lo mismo con X2 puntos. Aquí tenemos X2, 2 puntos. Y eso dice que es igual a B sobre M2. Es K2 por X2 sobre M2.
y el K1 sobre M2, con signo más también. Y ya está, ¿no es cierto? Tenemos las ecuaciones diferenciales como estaban definidas. Finalmente, vamos a declarar el vector de salida. En este caso, el vector de salida está constituido por dos señales, que son x1, 2 puntos, y x2, 2 puntos. Este sería entonces la forma de programar la función, ¿sí? Un solo bloque nada más. Guardan esto en donde ustedes quieran y corren este código nada más. Sale la misma alerta y vamos a terminar aquí en el Simulink de armar el bloque. Esta vez nosotros tenemos dos señales de salida, por lo tanto vamos a poner un demux. Este demux va a tener dos terminales. Y el orden de las señales de salida está definido por el orden en que declaramos en el vector de salida. Es decir, primero la señal es x1, 2 puntos, y luego x2, 2 puntos. Aquí tenemos x1, 2 puntos. Y aquí abajo va a estar la señal x2, 2 puntos. Asimismo, vamos a integrar una vez. No importa el orden ahí, o sí. ¿En qué sentido el orden? Que el equipo está arriba y el equipo no. Sí, claro. En el vector de salida, nosotros declaramos primero x1, 2 puntos, y luego x2, 2 puntos. Entonces, en ese orden mismo tiene que aparecer acá. Arriba x1 y abajo x2, 2 puntos. A la salida vamos a tener x1 punto. Integramos una vez más. El bloque de menos sobre ese. Este. Ah, el demux. Tenemos entonces ahí todas las señales, ¿no es cierto? Velocidades y posiciones están aquí. Y ahora vamos a poner a la entrada un mux. ¿Cuántos terminales debe tener este mux? 5, ya que tenemos 5 señales, ¿no es cierto? El orden de las señales de entrada, como siempre, va a seguir esto de aquí. Lo que hemos declarado. Primero va a ser la fuerza F, luego las velocidades y finalmente las posiciones. Aquí vamos entonces a poner una fuente, que es la fuerza F. Luego tenemos x1 punto. La siguiente señal es x2 punto. Luego tenemos la posición x1. Y finalmente la posición
Vamos a hacer que sea un escalón unitario aquí. Y con eso ya podemos nosotros medir lo que es las posiciones y las velocidades, ¿no es cierto? Aquí vamos a poner un osciloscopio para la posición 1. Vamos a darle más tiempo de simulación. Vamos a poner unos 50 segundos aquí arriba. Vamos a abrir más ese tiempo. ¿Cómo le funciona este proceso? ¿Cómo está configurado? Sí. 0, 0. Es un Newton, ¿verdad? 1 newton, sí. Esta sería entonces la forma de onda de la posición X. ¿Cómo puede ser entonces el análisis de esta forma de onda de aquí? Que el inicio tiene un comportamiento amortiguado y luego, digo, el resorte se negaba y de ahí se amortigua. ¿Ya? Totalmente. ¿Qué tipo de movimiento es este de aquí? ¿Sobreamortiguado o subamortiguado? Subamortiguado, ¿no es cierto? No es del todo amortiguado. Primero es un movimiento elástico y luego se va amortiguando. ¿Sí? Entonces, esto describe un movimiento subamortiguado aquí. Parte desde la posición 0 y sube hasta la posición máxima. La posición máxima más o menos está en 9 metros. Y luego, simplemente esto se va amortiguando hasta que llega a su posición inicial. ¿De cuánto más o menos? Más o menos está en unos 7 metros, ¿no es cierto? Aproximadamente. Si ustedes quieren ver el valor exacto, pueden poner un display aquí. ¿Sí? Entonces, más o menos en 7, o exactamente en 7.013 metros, es el valor en estado estable. ¿En qué tiempo? 120. ¿En qué tiempo se estabiliza? Unos 120 segundos. 120. Sí. Más o menos en 100, ¿no es cierto? Podemos decir que ya empiezan las oscilaciones a dejar de estar presentes aquí. Más o menos en 100 y ya tenemos casi una línea recta aquí. Entonces son más o menos 100 segundos, ¿sí? De forma aproximada, el valor en el cual se estabiliza este movimiento. Eso es en cuanto a la posición X1. ¿Sí está claro entonces hasta aquí? ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con la posición X2. Aquí tenemos entonces la forma de onda de la posición X2. ¿Qué pasa entonces aquí o cómo se describe esto de la posición X2? Igual son Es otra vez un movimiento subamortiguado, ¿no es cierto? Parte desde 0, llega a su posición máxima de 3,9 más o menos, 3,9 metros, y luego pues llega a estabilizarse acá. ¿Por qué 9 metros? Perdón, ¿cómo dijo? ¿Por qué es 9 metros? No, 3,9. Ah, perdón.
Casi 2 metros, ¿no es cierto? Es la posición que va a mantener esta masa M2 ya en estado estable. Dije, a la masa 2 le afecta el amortiguador que tiene la masa 1. Ahí le afecta todo. La masa 1, los dos resortes y el B. Y en caso de que fuera se manteniera la onda, sería porque solo tiene un resorte, no tiene nada. Si se mantuviera así, Sí. claro, solamente sería resortes. También más o menos en 100 segundos, un poco más, es cuando se llega a estabilizar esta masa M2. Eso es lo que podemos decir en cuanto a lo que son las posiciones. Y lógicamente esta masa se desplaza 7 metros y esta se queda en 2 metros, ¿no es cierto? Entonces es lógico suponer que la masa M1, que está más externa, se desplace más distancia. ¿Sí? ¿Y que el desplazamiento desde qué parte está tomado como referencia, como un ejemplo? O sea, eso ya depende de cómo sea. O sea, el 0 sería aquí, ¿no es cierto? Y más o menos acá estaría una posición inicial del 2. Ya aquí solamente sería de que nos den de dato cuánto están separados las dos masas. Ajá. O sea, que ahorita el valor de 100 que nos da es lo que se regresa o lo que De 100 segundos. Ah, no. El tiempo es 100 segundos. Ajá. De ahí simplemente la posición es 7 metros para la masa M1 y 2 metros para la masa M2. Nada más. La misma cosa pueden hacer con lo que es la velocidad, ya que nos interesa medir posiciones y velocidades. En la masa M1, la velocidad tiene esta forma de onda aquí. ¿Sí? Parte desde cero, con una velocidad de 0 obviamente, 0 metros por segundo, alcanzando una velocidad máxima en la posición máxima de 1.5 metros por segundo. Y esto pues se va a estabilizar. ¿Hasta cuándo sería el valor final? El valor final debería ser de 0, porque a los 7 metros la masa se queda quieta. ¿Sí? Más o menos nos da 0 aquí. ¿Sí? Y los 7 metros es La posición cuando ya Lo que se estabiliza. desplaza. el máximo que sube la onda. ¿El 7 metros? No. ¿Cómo se estabiliza? Cuando Cuando ya se estabiliza. La masa M1 es esto de aquí, ¿no es cierto? Y al sistema le estamos dando una fuerza de 1 newton escalón unitario, es decir, le aplicamos la fuerza y la fuerza se queda ahí. Entonces la masa M1 lo que hace es esta distancia, ¿no es cierto? O seguir este trayecto, ¿no es cierto? Está en la posición 0 de la masa M1 y llega más o menos hasta 9 metros. Luego se desplaza hasta 5.8 más o menos. Luego sube de nuevo hasta 8. Luego baja hasta 6.1 y así va oscilando, ¿no es cierto? Hasta que aquí se queda en 7 metros. Y apenas hace unas oscilaciones muy imperceptibles, ¿no es cierto? Se queda en 7.013 y hace unas oscilaciones muy imperceptibles que prácticamente le dejan quieta la masa M1. ¿Sí? Eso a los 100 segundos pasa. O sea, el resorte ahí se queda estirado en esa parte. Claro, los dos resortes se quedan estirados ahí un poco. Y lo mismo pasa con la velocidad. ¿No es cierto? Entonces está quieto el sistema, viene la fuerza aquí y se está moviendo hacia su posición máxima de unos 9 metros más o menos, decía, alcanzando una velocidad de 1.5 casi, ¿no es cierto? Luego regresa hacia acá y de ahí va haciendo este movimiento hasta que en los 7 metros se queda estable y nada más. ¿Sí? Eso es lo que hace. Este número que no se hace 0 es porque está moviéndose todavía, pero muy apenas el sistema, ¿no es cierto? Es un movimiento casi imperceptible nada más. Finalmente, vamos a ver cómo queda la velocidad de la masa M2.
La velocidad de la masa M2 es un poco similar a lo de la masa M1, a la velocidad de la masa M1. Y asimismo, como ustedes pueden ver, la velocidad final debe tender a cero, porque el sistema tiende a quedarse quieto. ¿Sí? Igual, se queda casi quieto, con unos movimientos ya muy imperceptibles casi. Y ahí tenemos entonces las 4 gráficas de las 2 posiciones y de las 2 velocidades. Sí. ¿Y qué valor del display es el valor del punto final de la simulación? El valor final de la velocidad y de la posición. Usted tiene aquí la posición, ¿no es cierto? El eje de aquí abajo es el tiempo y el eje de aquí de las Y es la posición. Entonces, usted aquí tiene 7 metros y el valor del display es esta onda aquí que ya está plana. ¿Alguna otra pregunta más? O sea, perdón, como conclusión digo que la posición se movió hasta 7 metros o... La masa M1 se desplazó 7 metros y la masa M2 se desplazó 2 metros desde su posición inicial. El valor que sale ahí y es el último valor antes de llegar a un cero constante. Aquí en los displays. Sí, el display que tenemos aquí son de las posiciones, ¿no es cierto? Entonces este es 7. Esto quiere decir que la onda se hace plana, así, en 7. Entonces aquí usted ve en la escala, más o menos tiene 7 metros y la onda es plana ahí. Y ahí se queda en estado estable. La masa no se va a mover. Se desplazó de aquí 7 metros hacia allá. Y ahí en 7 metros se quedó. Claro, o sea, está subiendo, como usted ve aquí, ¿no es cierto? Parte desde aquí, en 0, se desplaza más o menos hasta 9 metros. Y luego va regresando, ¿no es cierto? Hasta 5, 8, luego otra vez se desplaza así, y así pasan 100 segundos hasta que en los 7 metros se queda. Se queda, pero no moviéndose así, sino moviéndose así, apenitas, ¿no es cierto? ¿Por qué sabe usted que se está moviendo apenitas? Porque la velocidad es de 0.0032 metros por segundo. Esa es una velocidad muy baja a los 7 metros, entonces se está moviendo así nada. Es por acción del resorte, ¿cierto? Pero a los 7 metros se queda ahí, o sea, la masa tiende a tenderse a los 7 metros ahí con una velocidad muy baja. Lo mismo pasa con la masa M2. Desde su posición inicial, la masa M2, pues así mismo describe un movimiento oscilatorio hasta que se amortigua y se queda en 2 metros parados. Se está moviendo a sí mismo un poco y nosotros podemos ver eso aquí en la velocidad que es muy pequeña, ¿no es cierto? Entonces es así. Siendo así, podemos decir que esta simulación funciona y responde a lo que podría pasar en la realidad, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Si es que se monta un sistema así y se le da una fuerza de 1 newton, entonces esto es lo que pasa ahí. Y este modelo nos sirve porque sobre este modelo nosotros podemos trabajar ajustando cualquier cosa. Si nosotros queremos un movimiento más amortiguado, lo que podemos decir es, si queremos algo más amortiguado, pues aumentamos el valor del amortiguamiento. ¿Sí? Si queremos que sea menos elástico, ¿cuál será el resorte que nos está dando mayor movimiento elástico? El K2, ¿no es cierto? Entonces aquí podemos bajar y podemos jugar entonces con estas variables hasta tener el movimiento que nosotros queramos igual, ¿sí? Entonces el simulador nos permite hacer eso, cambiar esto hasta que tengamos el sistema funcionando como nosotros queramos igual, ¿sí? ¿Sí está claro entonces hasta aquí? Sí. La prueba que aplicaba es la de escalón unitario. Sí, la señal de prueba es la escalón unitaria. Y la segunda de la entrada del bus. Ya, todo depende de cómo esté el sistema, ¿no es cierto? O de cómo vaya a funcionar este sistema. Si es una señal de prueba nada más del escalón unitario. Si ustedes dicen, bueno, el sistema va a someterse a una fuerza tipo impulso, ¿qué es lo que tienen que hacer entonces? Cambiar el tipo de señal, ¿no es cierto? Aquí no necesitamos un escalón, sino necesitamos un tipo impulso. Depende de cuánto va a durar el impulso. Si es que el impulso va a durar 1 segundo, aquí ponemos 1 segundo en el step time. Si es que esa fuerza impulso va a ser de 1 newton, entonces le vamos a dar 1 newton durante 1 segundo y luego pues vamos a quitar la fuerza y al final le vamos a dejar en 0. O sea, el impulso es como una fuerza
como que instantáneo. Claro, o sea, solamente usted viene aquí y empuja las masas así y se va. Nada más. El otro es constante. El otro es constante, usted está aquí y sostiene aquí. Si es que las masas se regresan, usted está aquí listo para volverles a empujar. Si es que tenemos entonces este impulso, pues los movimientos van a ser de esta forma. ¿Sí? Parte desde cero, llega a una posición de más o menos 1.4 o 1.49 más o menos aquí, y asimismo describe un movimiento oscilatorio amortiguado hasta que se quede otra vez en su posición inicial de cero. ¿Sí? Porque ya no hay ninguna fuerza que le va a sostener ahí. La velocidad, igual. El movimiento, la masa se va moviendo, se va desplazando hasta sus posiciones máximas hasta que se detiene de nuevo en su posición inicial. Lo mismo pasa con la masa M2. ¿Sí? Sube y de ahí regresa hasta su posición inicial. Y asimismo, pues, la velocidad. Y si es que quieren jalarle ustedes del sistema, pueden poner una señal rampa. Todo depende de lo que estén dándole como dato de la señal de entrada. Nada más. ¿Alguna otra pregunta? Y que la aceleración no es no es tan importante como para hacer análisis. O sea, no, a menos que en el proceso sí necesite